Buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Bueno, en el video del día de hoy vamos a trabajar las generalidades de los mecanismos de transporte a través de la membrana. No es un tema muy complicado, no es muy complejo tampoco, no suele presentar mayores dificultades, pero sí es un tema un poco denso, es tedioso, porque tiene mucha teoría y no tiene tanta práctica, o mejor dicho, no tenemos muchos ejercicios para realizar con esto. Así que vamos a arrancar. De todas las propiedades que se han desprendido de los modelos de las membranas biológicas, tenemos una que resalta como relevante desde el punto de vista funcional y fisiológico, y que es la de permeabilidad selectiva. Ahora, ¿qué es la permeabilidad selectiva? Es la propiedad que tiene la membrana de permitir o restringir el pasaje de moléculas a través de ella, y esto es según sus necesidades biológicas y sus demandas metabólicas, aunque incluso puede evaluarse según el contexto en el que se haya inmersa la célula cuando trabajemos sobre un modelo experimental de membrana. Ahora, de esta idea que acabamos de dar sobre la permeabilidad selectiva, desprendemos una segunda propiedad que es la de poder variar dicha permeabilidad en función de los procesos que queramos llevar adelante. Entonces, vamos a repasar esto que acabamos de decir. Ya sabemos que las membranas biológicas tienen permeabilidad selectiva y que pueden variar esa permeabilidad según lo necesiten. Pero ahora nos va a interesar saber cómo es que logra hacer todo esto. Así que vamos a avanzar con el transporte en sí mismo. Vamos a clasificar los mecanismos de transporte según consumo energético y según utilicen o no intermediarios. Y estos intermediarios o facilitadores van a ser siempre de naturaleza proteica. Y le vamos a poner nombre a cada uno según corresponda. Así que para arrancar vamos a definir un concepto que es el de difusión simple y facilitada. Y los vamos a clasificar como transportes pasivos a través de la membrana, los cuales no consumen energía alguna y son siempre a favor del gradiente de concentración del soluto. Aclarando a su vez que la difusión simple es una difusión que ocurre libremente a través de la membrana y que la difusión facilitada utiliza una proteína que forma un canal o un poro en la membrana, es decir, utiliza un intermediario, un facilitador. Por otra parte, vamos a tomar un segundo concepto que es el de transporte activo, el cual ocurre con consumo energético y en contra del gradiente del soluto. Y sobre este concepto de transporte activo vamos a hacer una segunda clasificación que lo va a ordenar en un transporte activo primario siempre que se consuma energía de forma directa por medio del transportador, el cual será a su vez una bomba proteica que opera en contra del gradiente, aumentando así el gradiente natural, es decir, va a aumentar la diferencia de concentración. Y vamos a ordenar, después de esto, un segundo tipo de transporte activo, pero ahora secundario, y que tendrá origen cuando la proteína integral de membrana o el facilitador que transporte el soluto utilice este gradiente que se originó a partir del transporte activo primario, y esto le va a dar la función de carrier o transportador. Repasamos nuevamente. Vamos a tener un transporte pasivo, sin consumo energético. Ahí vamos a reconocer a la difusión simple y a la difusión facilitada, sin uso de intermediarios en el caso de la difusión simple y facilitada en el caso de que utilicemos canales o poros proteicos. Esto siempre va a operar a favor del gradiente de concentración, reitero, sin consumo energético y respetando la ley de Fick, algo que vamos a ver más adelante. Y respecto del transporte activo, este va a ocurrir siempre en contra del gradiente, con consumo energético y siempre va a haber intermediarios. En el caso del transporte activo primario, será una bomba electrogénica que consuma una molécula de energía. La energía va a ser ATP, esa va a ser nuestra moneda energética, y un transporte activo secundario que dependa del primario y que utilice el gradiente originado por la bomba para transportar solutos en contra del gradiente. Vamos a ver que cada uno tiene sus particularidades. Así que, hecha esta introducción clasificatoria y orientativa de los tipos de transporte, vamos a hablar un poco del consumo energético y del gradiente que tanto nos interesa. No se preocupen en esta instancia por la profundidad de los conceptos, porque los vamos a ir desglosando y los vamos a ir trabajando a medida que avanzan los videos. Así que anótense todas las preguntas porque seguramente encuentren las respuestas en los videos subsiguientes.
Lo mismo, en la pizarra van a encontrar anotaciones que les van a servir como guía. Mi consejo siempre es, la pizarra, los temas más importantes, los nexos, las ideas, y de ahí vamos desprendiendo la teoría. Ahora, ¿qué define que se consuma o no energía? Bueno, lo hace el gradiente de las moléculas, lo hace la concentración de las moléculas y lo hace el sentido natural de su fluir o de su movimiento, o dicho de otro modo, la dirección del gradiente mismo. ¿Pero qué es el gradiente? Que es la otra pregunta que nos surge. Bueno, matemáticamente un gradiente es una función vectorial que representa una magnitud, que tiene un módulo, que tiene sentido y que tiene dirección. Pero para nosotros, que estamos viendo fisiología, nos va a representar algo mucho más sencillo. Y va a ser también más lindo de decir, para nosotros un gradiente va a representar netamente una diferencia de concentración de moléculas o de cargas entre dos puntos diferentes de la membrana, los cuales a su vez van a generar la fuerza motriz necesaria para desplazar de forma natural al soluto en una o en otra dirección. Ahora, con esto estamos en condiciones de afirmar que el transporte activo se realiza en contra del gradiente de concentración, es decir, se hace en oposición al movimiento natural que tendría la molécula, por lo que para lograr dicho movimiento requiere energía. Esto es, por ejemplo, yo quiero pasar de un lado de la membrana donde tengo una docena de moléculas, quiero meter una molécula más. O sea, estoy haciendo fuerza para meter más cosas en un lugar donde ya no entra más nada. Bueno, eso es el transporte activo. Es una bomba que opera con consumo de energía y que trata de meter en un lugar donde hay mucho, más todavía. Ahora, muy por el contrario, el transporte pasivo utiliza la fuerza o el gradiente, ya sea eléctrico o químico, para lograr el pasaje de solutos de un lado al otro de la membrana. Es decir, siempre se moviliza a favor del gradiente y por ende sin consumo energético. Por último, vamos a agregar otra aclaración que nos va a ser de utilidad para clasificar el transporte a través de la membrana y que se da según utilicen o no intermediarios. Ya lo mencioné, ya lo vimos por arriba. Cuando hablamos de intermediarios, hablamos de proteínas con funciones específicas. Estas proteínas van a variar según trabajemos en el transporte pasivo y el transporte activo. En el caso del transporte pasivo, las proteínas van a funcionar formando canales o poros a través de la membrana, los cuales a su vez pueden estar abiertos o cerrados dependiendo de las funciones metabólicas. Y tienen una particularidad que es que no son saturables, es decir, no colapsan por su llenado o por el paso de moléculas a través de ellas. Yo puedo meter una o puedo meter 10 moléculas y van a pasar todas tranquilamente, no se satura el canal, siempre está operando, cuando está abierto está operando en todo momento. Por tal motivo, cuando hablamos de un transporte pasivo que utiliza una proteína canal, hablamos de una difusión facilitada. Y decimos que es facilitada porque utiliza este canal como intermediario o como facilitador para transportar siempre moléculas a favor de gradiente. Esto también es algo que vamos a volver a ver, así que no se desesperen porque lo vamos a volver a trabajar cuando veamos específicamente ósmosis y la difusión simple y facilitada del agua. Ahora, retomando, por otro lado, el transporte activo tiene intermediarios también y son de naturaleza proteica, pero estos intermediarios pueden formar transportadores o carriers que, a diferencia de los anteriores, de los poros, sí pueden saturarse y transportan moléculas específicas de a una o de a dos moléculas y tienen sentidos de transporte determinados. Y a diferencia del transporte pasivo, este transporte tiene la particularidad de que utiliza un gradiente preformado a partir del funcionamiento de la bomba de membrana, o sea, el transporte activo primario. Y es por ese motivo que se lo llama finalmente transportes activos secundarios. Ahora, no todos los carriers son iguales. Si bien son específicos para las moléculas, nos vamos a encontrar que los carriers pueden ser del tipo uniporte cuando transporten de a una molécula, o pueden ser del tipo simporte cuando transporten de a dos moléculas, en estos dos casos siempre en el mismo sentido, y que también puede haber carriers antiporte cuando transporten dos moléculas pero en sentido contrario. Una aclaración importante: el mecanismo de transporte del tipo simporte también se le suele llamar cotransporte, y al mecanismo de transporte antiporte también se le suele llamar contratransporte.
Ojo, lean bien los choice si les llega a aparecer algo de esto. No confundan cotransporte con contratransporte. Así que en fin, ya tenemos toda la info que necesitamos para dejar bien ordenado nuestro cuadro. En la pizarra, como les dije, vamos a tener todos los cuadros, vamos a repasar todos los tipos de transporte a través de la membrana y los vamos a ir anotando de a poco en nuestro cuaderno mirando la pizarra. Y si no, me pueden escuchar. Vamos a reconocer un transporte pasivo o una difusión pasiva que se da sin intermediarios, de forma libre y a favor del gradiente electroquímico del soluto, sin consumo energético y que, esto es importantísimo, respeta las leyes de Fick. Las leyes de Fick las vamos a ver más adelante en un video específico, ¿sí? También vamos a reconocer un transporte pasivo facilitado o difusión pasiva facilitada o simplemente difusión facilitada. Hago estas tres aclaraciones porque muchas veces aparecen con diferentes nombres según la bibliografía que estén utilizando. Y esta difusión facilitada es la que ocurre con intermediarios que actúan formando los poros o canales y con la condición de que pueden estar abiertos o cerrados esperando algún tipo de señal y que también, como ya mencionamos antes, al ser pasivos, operan a favor del gradiente, sin consumo energético. Y finalmente, transporte activo primario con consumo directo de energía por medio de una proteína integral o bomba de membrana electrogénica que realiza el movimiento de solutos en contra del gradiente electroquímico y con consumo energético directo. Y transporte activo secundario con consumo indirecto de energía por medio de un transportador o carrier proteínico de membrana siempre que aprovecha este gradiente preformado de la bomba para realizar las funciones. Repaso, transportan de a uno o de a dos moléculas en el mismo sentido, en el caso de un importe y sin porte, o dos moléculas en diferente sentido cuando sea un contratransporte. Así que, listo, no mucho más que eso. Hasta acá todo ordenado, sencillo, es un tema netamente clasificatorio, no hay mucha vuelta, no tiene muchos secretos, pero todavía nos quedan algunas cosas sueltas. Nuestra mayor interrogante ahora es qué es la difusión y sus generalidades. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Llévense esto y todas las anotaciones están en la pantalla. Muchas gracias, chicos.